Porque los empáticos, aquellos con los pozos más profundos de compasión, a menudo se encuentran enredados con los individuos más manipuladores, tóxicos e incluso depredadores. No es una coincidencia, no es mala suerte, es un magnetismo psicológico, un baile de sombras y proyecciones que pocos entienden, pero que casi todos sienten. Verás, los empáticos no atraen a personas peligrosas porque sean débiles. Al contrario, los atraen porque poseen lo que los peligrosos anhelan, pero temen: profundidad emocional. El depredador no se siente atraído por la fragilidad del empático, se siente atraído por su luz. Pero la luz, cuando no está protegida, se convierte en un faro para los no sanados. Jung te diría que esto es un enfrentamiento entre lo consciente y lo inconsciente. El empático, a menudo inconsciente de sus propios límites, se convierte en una pantalla de proyección para aquellos que se niegan a enfrentar sus propios vacíos emocionales. La persona peligrosa, el narcisista, el empático oscuro, el vampiro energético, está tramando conscientemente esta dinámica. Sin embargo, su psique está en una búsqueda implacable para encontrar lo que han desechado dentro de sí mismos. Los empáticos sienten profundamente, ven más allá de las palabras, perciben debajo de las máscaras. Pero aquí está la paradoja. Esta misma sintonía puede convertirse en su talón de Aquiles, porque en su impulso innato de sanar, entienda, su amor, a menudo pasan por alto sus propios instintos, perciben la fractura en el alma de otro, sin saberlo, asumen el papel de sanador y reparador, salvador, y aquí es donde las personas más peligrosas encuentran su apertura. Pero no demonicemos al depredador. Jung nos enseña que la sombra, los aspectos inconscientes de la psique, no es malvada, está desechada. Las personas peligrosas son a menudo aquellas cuyas sombras se han vuelto tan grandes, tan desintegradas, que inconscientemente buscan a otros para que lleven la carga por ellos. El empático, con su corazón abierto y límites porosos, se convierte en el portador perfecto. Fisiológicamente, el sistema nervioso del empático está sintonizado con la resonancia, sienten fluctuaciones en la energía emocional tan agudamente como los cambios de temperatura, pero esta sensibilidad aumentada, cuando no está templada por el discernimiento, los hace vulnerables a la manipulación emocional. La persona peligrosa percibe esto, a menudo de manera intuitiva, y comienza a orquestar una dinámica de control sutil. Pero, ¿por qué los empáticos se quedan? ¿Por qué no se alejan en el momento en que la toxicidad se revela? La respuesta es compleja, pero reside en el concepto de proyección de Jung. El empático proyecta su propia capacidad de compasión en el otro, creen, a menudo inconscientemente, que con suficiente amor, suficiente comprensión, pueden despertar la luz latente en la persona peligrosa, confunden el potencial con la realidad. Además, la persona peligrosa refleja las propias sombras no reconocidas del empático. Aunque el empático pueda parecer nutritivo y desinteresado, también alberga deseos no reconocidos de control, reconocimiento o incluso superioridad. Aunque disfrazados bajo la apariencia de ayudar, la dinámica tóxica se convierte en un escenario donde ambos individuos están representando inconscientemente conflictos internos. Jung enfatizó que las relaciones son los espejos a través de los cuales encontramos nuestras propias psiques. El enredo del empático con la persona peligrosa no es meramente un error relacional, es un crisol alquímico donde sus patrones, no integrados
están siendo forzados a la conciencia. El sufrimiento, aunque intenso, no es sin sentido, es un catalizador, pero la conciencia es la clave. Hasta que el empático se haga consciente de su propia sombra, permanecerá atrapado en ciclos de vampirismo emocional. Atraerán a personas peligrosas, no porque estén destinados a sufrir, sino porque la vida y su propio inconsciente está intentando incansablemente despertarlos a sus propios límites. Otra capa de esta dinámica es la proyección del ánima, animus. Los empáticos a menudo proyectan su idealizado masculino interno, animus, o femenino, ánima. En la persona peligrosa no ven quién es realmente la persona, sino quién necesitan que sea para su propia completud psíquica. Esta proyección les ciega a las señales de advertencia, a las corazonadas que susurran advertencias. La persona peligrosa, por otro lado, proyecta su ánima o ánimos rechazado sobre el empático. Se sienten atraídos por la disponibilidad emocional del empático, no por reverencia, sino por un impulso inconsciente de consumir y controlar lo que no pueden encarnar dentro de sí mismos. Esto no es un fallo moral, es un enredo psicológico nacido de la inconsciencia mutua. Ambos buscan la totalidad, pero lo hacen a través de la proyección en lugar de la integración. Fisiológicamente, el empático comienza a experimentar el desgaste, fatiga crónica, agotamiento emocional, ansiedad. El cuerpo se convierte en el campo de batalla donde se desarrolla esta guerra psicológica. El sistema nervioso, constantemente en hipervigilancia, comienza a erosionarse bajo el peso de dar de manera desequilibrada. Sin embargo, el empático a menudo racionaliza estos síntomas como el precio del amor. Creen que su sufrimiento es noble, que su resistencia eventualmente sanará a la persona peligrosa. Esta es la trágica ilusión. No puede sanar lo que otro se niega a confrontar dentro de sí mismo, pero aquí radica el camino hacia la liberación del empático, el momento en que comienzan a reclamar sus proyecciones, a reconocer que su valor no depende de arreglar a otros. La dinámica cambia, el poder de la persona peligrosa comienza a menguar, no porque el empático contraataque, sino porque se sale del contrato inconsciente por completo. Jung llamaría a esto el comienzo de la individuación, el proceso de convertirse en un yo completo e integrado. El empático que emprende este camino comienza a cultivar el discernimiento, a establecer límites, no como barreras al amor, sino como contenedores para una conexión auténtica. Aprenden que la empatía sin límites es una traición a sí mismos. Esta transformación no se trata de endurecer el corazón, sino de refinar la lente a través de la cual se relacionan con los demás. El empático evoluciona de ser una esponja emocional a ser un espejo emocional, reflejando sin absorber, ser testigo sin internalizar. Pero, ¿qué le sucede a la persona peligrosa cuando el empático sale de la red de proyección? Se enfrentan a un vacío, el suministro de validación emocional, control y dominio sutil se disipa. Esta confrontación puede provocar ira, tácticas de manipulación o incluso retirada, pero también contiene la semilla de su propio potencial. Despertar. La persona peligrosa, al enfrentarse a la ausencia de su dinámica de poder habitual, recibe una rara oportunidad de confrontar su propio vacío. Este momento de colapso puede convertirse en una puerta a su propia individuación. Siling enfantalo. Sin embargo, no es responsabilidad del empático asegurar esta transformación.
Su tarea es singular, reclamarse a sí mismos, entender que su empatía es un regalo, pero solo cuando se maneja con conciencia, espiritualmente. Esta dinámica revela una verdad profunda. La luz sin sombra está incompleta. El viaje del empático no es eliminar la oscuridad, sino integrarla. Su atracción hacia personas peligrosas es una manifestación de sus propias sombras no reconocidas que buscan reconciliación. Cuando el empático comienza a hacer su propio trabajo con las sombras, reconociendo sus deseos de control, su necesidad de validación externa, sus propias tendencias manipuladoras, por sutiles que sean, se vuelven inmunes al atractivo inconsciente de dinámicas tóxicas. La persona peligrosa pierde su control, no porque haya cambiado, sino porque el empático ya no resuena con la frecuencia del enredo inconsciente. Esta evolución no es un acto de rechazo, sino de trascendencia. El empático no necesita vilipendiar a la persona peligrosa, necesita entenderla. En esa comprensión, la compasión se transforma de una herramienta de autosacrificio a una práctica de conexión consciente. Sin embargo, el camino no es lineal. El empático será puesto a prueba. La vida enviará nuevas iteraciones de la persona peligrosa, cada encuentro preguntando: ¿has integrado esta lección? ¿Has reclamado esta proyección? Estas pruebas no son castigos, son calibraciones. Refinando la capacidad de discernimiento del empático, fisiológicamente, el cambio es palpable. El cuerpo del empático, antes un campo de batalla de guerra emocional, se convierte en un santuario de presencia. El sistema nervioso se regula, el corazón permanece abierto, pero ya no poroso. Pueden sentir profundamente sin ser secuestrados. El momento más poderoso es cuando el empático se da cuenta de que ya no siente la compulsión de salvar. Se involucran desde la plenitud, no desde la herida. Ofrecen empatía, pero no intercambian su identidad por la aprobación de otro. Y en este estado, se vuelven poco atractivos para los peligrosos, no porque hayan apagado su luz, sino porque su luz ya no está acompañada de puntos de acceso inconscientes. Irradian, pero son soberanos. Cuando un empático sale del contrato inconsciente con personas peligrosas, ocurre un cambio profundo. No es un acto de resistencia, sino un acto de despertar. La energía que antes se filtraba en dinámicas de manipulación sutil se redirige hacia adentro, alimentando un viaje de autodescubrimiento que Jung llamó individuación, el proceso de hacerse completo. Pero aquí está la dura verdad: las personas peligrosas no desaparecen. El mundo no se llena de repente de individuos seguros y conscientes. Lo que cambia es la relación del empático con estas dinámicas. Ya no sirven como participantes involuntarios en danzas tóxicas. En cambio, se convierten en observadores, discernidores, seres soberanos que pueden elegir sus compromisos conscientemente. Este cambio no se trata de cerrar el corazón. Al contrario, el corazón permanece bien abierto, pero está acompañado por la espada del discernimiento. El empático evoluciona de una esponja emocional a un alquimista emocional, capaz de transformar la energía sin absorber toxicidad. Jung argumentaría que este es el verdadero camino del arquetipo del sanador. Sanar no se trata de arreglar a otros, se trata de encarnar un estado de plenitud tan profundo que invita a otros a entrar en el suyo propio. Las personas peligrosas, al enfrentarse a esta presencia encarnada, experimentan un espejo como ningún otro. Se ven obligadas a confrontar su propia sombra, no porque las expongas, sino porque ya no juegas su juego. Pero este proceso de individuación
es implacable, la vida continuará poniendo a prueba los límites del empático, no por malicia, sino para refinar su autoconciencia. Cada encuentro se convierte en una calibración, un recordatorio de que la empatía sin autoanclaje es autoaniquilación fisiológicamente. La transformación del empático se refleja en el cuerpo, el sistema nervioso, antes hipersensible y reactivo, se vuelve regulado y receptivo. Los desencadenantes emocionales pierden su carga. El empático aprende a procesar las sensaciones en tiempo real, sin caer en patrones de dar en exceso o de autoabandono. Este anclaje fisiológico es crucial. Shinea, todos los conocimientos psicológicos permanecen teóricos. El cuerpo debe convertirse en un santuario donde el empático pueda discernir entre la resonancia genuina y la manipulación sutil, la respiración consciente, las prácticas de encarnación. La conciencia somática no son lujos, son habilidades de supervivencia para la individuación del empático, pero abordemos el miedo más profundo. ¿Hará esta evolución que el empático sea frío, distante, menos amoroso? La respuesta es lo contrario. El empático individuado ama más profundamente, más auténticamente, pero sin las cadenas de la dependencia. Su amor se convierte en una fuerza, no en una correa, espiritualmente. Este es el rito de paso del empático. Pasan del arquetipo del sanador herido, constantemente, tratando de arreglar a otros, como una proyección de sus propias heridas, no sanadas, al arquetipo del sanador consciente, que entiende que la verdadera sanación surge de la presencia, no del rendimiento, y para las personas peligrosas en su vida, este cambio es sísmico. La ausencia de la vieja dinámica crea un vacío. Algunos retrocederán, se retirarán en patrones de buscar nuevos empáticos para llenar el vacío. Otros, sin embargo, pueden experimentar esto como un catalizador para su propio despertar. El espejo de el empático consciente, aquel que se niega a participar en juegos de proyección inconsciente, puede convertirse en el primer paso hacia su propia individuación, pero el empático debe liberar el apego a ser el catalizador. Su liberación proviene del entendimiento de que no son responsables de la transformación de otro. Su única responsabilidad es permanecer alineados con la suya propia. Este desapego no es frío, es compasivo. Reconoce que forzar el despertar en otro es una violación del tiempo del alma de esa persona. El empático individuado sostiene el espacio, pero no lo invade. En las relaciones, esto crea un nuevo paradigma. El empático ya no busca parejas para sanar, arreglar o salvar. Buscan parejas que también estén comprometidas con su propia autoconciencia. Las relaciones evolucionan de arenas de codependencia a laboratorios de coevolución. El drama disminuye, reemplazado por la profundidad. La comunicación se vuelve transparente. Los límites se vuelven fluidos pero firmes. La intimidad se profundiza porque ya no está cargada de proyecciones inconscientes. El empático, una vez un imán para personas peligrosas, se convierte en un imán para parejas conscientes individuos que están dispuestos a encontrarse con ellos en su profundidad, sin exigir controlarlos o consumirlos. Sin embargo, el cambio más profundo es interno. El empático reclama su energía, la atención que antes se fijaba en leer a los demás, gestionar paisajes emocionales o evitar conflictos, se redirige hacia la expresión creativa, proyectos con propósito y expansión espiritual. Jung diría que el empático ha integrado su sombra, ya no está impulsado por la necesidad inconsciente de ser necesitado.
ya no se sacrifica en el altar de la validación externa. En cambio, irradian una autenticidad que no puede ser manipulada porque no busca aprobación. Pero no endulcemos este viaje. La individuación del empático es un desmantelamiento, requiere enfrentar verdades incómodas sobre sus propias tendencias, a controlar a través del cuidado, a buscar valor a través del martirio, esconderse detrás de la máscara de la buena persona. Estas sombras, una vez integradas, se convierten en fuentes de inmenso poder, pero solo si el empático se atreve a enfrentarlas, y el mundo necesita este tipo de empático, no el que da en exceso, no el que se sacrifica a sí mismo, sino el empático soberano que puede mantener el espacio sin perderse a sí mismo. En una sociedad adicta a las conexiones superficiales, tal presencia se vuelve revolucionaria. Fisiológicamente, otros sentirán este cambio. La presencia del empático se vuelve estabilizadora, calmante, pero electrizante. Las personas peligrosas pueden intentar sus viejas tácticas, pero sentirán, a nivel energético, que los anzuelos ya no se enganchan. El campo del empático es coherente, integrado, impermeable a la invasión inconsciente, pero el empático debe permanecer vigilante. La sombra no se erradica, se integra. Surgirán situaciones que los tentarán a volver a viejos patrones, pero con conciencia. Estos momentos se convierten en oportunidades para una encarnación más profunda. Jung enfatizó que el objetivo de la individuación no es la perfección, sino la totalidad. El empático individuado no es impecable, es honesto, reconoce sus vulnerabilidades, pero ya no son gobernados por ellas. Espiritualmente, este viaje es una reivindicación de la empatía como un don sagrado, no una carga. El empático aprende que su sensibilidad no es una maldición, sino una brújula, pero como cualquier brújula, debe mantenerse firme para navegar correctamente. La sobrecarga emocional ya no se lleva como una insignia de honor, sino que se reconoce como una señal para recalibrar. Las relaciones del empático se transforman, se vuelven menos sobre trabajo emocional, más sobre resonancia auténtica. Ahora pueden distinguir entre las personas que se sienten atraídas por su luz, para inspirarse frente a aquellas que buscan explotarla. Este discernimiento se vuelve sin esfuerzo, no porque analicen, sino porque sienten la verdad en su cuerpo. Para las personas peligrosas, el empático individuado se convierte en un espejo demasiado afilado para distorsionar. Se enfrentan a sus propias sombras, a sus propias manipulaciones, no a través de la confrontación, sino a través de la reflexión. Algunos se retirarán, otros despertarán, pero el empático ya no basa su valor en el resultado. Y en este estado, el empático se vuelve verdaderamente peligroso, pero en el mejor sentido, peligroso para las ilusiones, peligroso para la manipulación, peligroso para los guiones sociales que equiparan la empatía con la debilidad. Se convierten en una fuerza de presencia consciente que transforma cada interacción en la que participan. Jung llamaría a esto el camino del sí mismo, donde el individuo se convierte en una expresión integrada y auténtica de su esencia única. El viaje del empático, una vez marcado por enredos externos, se convierte en una peregrinación interna de autoapropiación. Ya no atraerán a personas peligrosas como espejos inconscientes. En cambio, encontrarán a otros en el camino de la evolución consciente. Juntos, co-crearán relaciones basadas en el respeto mutuo,
la profundidad y un compromiso compartido con el crecimiento, porque al final, los empáticos no atraen a personas peligrosas porque estén condenados a sufrir, las atraen porque la vida, a través del inconsciente, les ofrece un portal hacia su propia sombra, un portal hacia su propio poder. La pregunta no es por qué las personas peligrosas se sienten atraídas por ti. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para dejar de ser su patio de recreo y comenzar a ser tu propio santuario? Porque cuando lo hagas, la persona más peligrosa en tu vida no será el manipulador al otro lado de la habitación. Será la versión de ti que se niega a ser controlada